Hola iglesia, nuevamente te estoy invitando a que escuches este mensaje. Es un mensaje que va a bendecir tu vida y si lo reproduces con tus amigos, bendecirá la vida de ellos. Dios te bendiga. Chao, pescado. Bueno, a lo que vinimos, decía el dermatólogo. Por eso no quise decir al grano. Bueno, levante su Biblia, porque hoy es día para leer la palabra de Dios. Diga, esta es la palabra de Dios. Esta es mi Biblia. 20:25, dar ejemplo dentro y fuera del templo para tener compasión. Amén. Cuando vamos a la palabra de Dios en 1 Timoteo, el Señor me hablaba de unas cualidades maravillosas que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios y que nos apoyan nuestra identidad como cristianos evangélicos, como lo oyen, cristianos evangélicos. ¿Y por qué? Mire cómo lo dice Pablo a su joven Timoteo, porque esta palabra es para ti y para mí. 1 Timoteo 4, vamos a 1 Timoteo 4, ¿ya están allá? Gracias a la alabanza, pueden tomar asiento, muy amables. 1 Timoteo 4, 12. Que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Dónde están los jóvenes de acá? Levante la mano los jóvenes de 70 años. Y ahí para abajo. Los que están peinando canas, bueno, yo no tengo calva, pero bueno. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, amor, fe y ¿qué? Y pureza. Oiga, qué bendición esta palabra hermosa que nos regala el Señor. Así que oremos. Padre, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Es una palabra viva, es una palabra hermosa, maravillosa, es una palabra que nos va a reconfortar el corazón, que nos va a sostener, que nos va a limpiar, que nos va a fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso en esta mañana, Señor, te pido con todo mi corazón que tú seas guiándome, que tú seas hablando a través de mí la palabra profética que es tu palabra que tenemos en la mano. Con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo con gozo y alegría dice amén. Y amén. Amén, amén. Mire lo que dice nuestro querido Pablo. Está exhortando a Timoteo, que era un joven, dicen que tenía más o menos 16 años y que pertenecía a una generación nueva de valientes en un mundo donde empezaba apenas a conocerse el Evangelio. Han pasado más de 2000 años y esta palabra cobra más y más sentido al levantar una nueva generación de creyentes valientes que busquen al Señor. Y como todos que somos jóvenes, tenemos un reto. Pablo menciona unas cualidades, o podría ser cualidades, virtudes, como lo queramos asumir, para poder entender que esas cualidades nos apoyan en nuestra identidad, porque nos dan identidad como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos evangélicos. Porque el cristiano evangélico hoy debe ser y tener un ejemplo de vida dentro y fuera del templo, como hijos de Dios, en dar ejemplo al hablar, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Son 5 cualidades, son 5 virtudes que podemos fortalecernos en nuestra identidad cuando las hacemos. No solamente ser hijos de Dios, yo soy un hijo de Dios porque sí, no. Somos cristianos evangélicos. ¿Y por qué digo cristianos evangélicos? Porque ese ejemplo de vida se debe manifestar en la actitud y en el comportamiento del creyente. Que cada persona cuando nos vea nos reconozcan que somos diferentes. Y porque cuando digo cristiano evangélico suena raro, ¿sí o no? Porque siempre nos llamamos como cristianos. El título de esta enseñanza es Cualidades del Cristiano. Le había dicho cualidades del cristiano evangélico, pero mi esposa dijo, quítele el evangélico y déjelo en puntos suspensivos para ver cómo sale la cosa. Claro, vamos a hacerle caso.
Porque recordando al profeta Isaías, Isaías nos dice claramente que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y ese es el gran problema cuando nuestra identidad de lo que somos ha perdido sentido. Entonces nos dejamos que el mundo nos convierta. Pablo habla de unas cualidades y las divide en dos. La primera es la actitud. En la actitud encontramos tres cosas: amor, fe y pureza. En el comportamiento, en la actitud, mire, ahí hay tres cosas: amor, fe y pureza. En el comportamiento, que es la segunda parte, encontramos dos cosas: el hablar y en la conducta. Entonces tenemos actitud y comportamiento. Eso es lo que define a un cristiano evangélico. Y cuando definimos qué es ser cristiano o qué es el cristianismo, lo definimos de esta manera: que es un pensar, que es un sentir, que es un decir y que es un hacer. Pensar, sentir, decir, hacer. Dígalo: pensar, sentir, decir, hacer. ¿Cómo es? Otra vez: pensar, sentir, decir y hacer. Ahora díganlo bien rápido: pensar, sentir, decir, hacer. ¡Ay, ya se trabaron! Pensar, sentir, decir, hacer. A ver. No, pero con ganas, a ver, eso es chévere. Pensar, sentir, decir, hacer. 1, 2, 3. ¿Qué es un pensar? ¿Qué es un sentir? ¿Qué es un decir? ¿Qué es un hacer? El problema es que nos quedamos pensar, sentimos y decimos, pero ahí para allá empieza el proceso que hace el Espíritu Santo con nuestras vidas. Ahora, quiero hacerle una pregunta, ¿sí? Como esas que a veces hago. Le voy a hacer una pregunta: ¿queremos un país con Dios o queremos un país sin Dios? Son preguntas obvias, ¿sí o no? Muy obvias. Y yo decía, bueno, hay 12 preguntas obvias que van a dar mucho que hablar, y no se confunda, son tan obvias, pero en el fondo son otras cosas. Hoy más que nunca necesitamos cristianos valientes. Mire al que está a su derecha o a su izquierda y dile: hola, valiente. ¿Por qué? Porque necesitamos cristianos valientes que se levanten en un liderazgo en esta nación con humildad. Porque necesitamos saber, ojo con lo que le voy a decir, sobre qué sociedad queremos que Colombia viva, o saber cómo vivir en Cristo. Por eso necesitamos cristianos valientes. El reto, el desafío nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. ¿Por qué? Porque tanto en esa época como en los tiempos de hoy vemos una sociedad que quiere vivir las cosas inmediatas, lo que se ve ya, que son resultados a costa de lo que es obvio. Y por otro lado, hay una sociedad que se basa en lo espiritual, en lo eterno, en lo que no se ve. Y allí usted y yo tenemos que apuntar con sabiduría y discernimiento. ¿Cuánto lo creen? Dígale que está a su derecha y a su izquierda: sabiduría y discernimiento. Pero lo importante, como hijos de Dios, creyentes, cristianos evangélicos, es que no tengamos miedo de lo que somos. Que nuestra identidad no sufra. Que cuando te llamen a ti cristiano evangélico o protestante, no sufras por el qué dirán. Y sin temor nosotros podamos demostrar una actitud en amor, en fe, en pureza, y que mostremos un comportamiento diferente al hablar y al actuar, con acciones de conducta dignas que nos haga representantes de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Y ahí están las actitudes. Ahí están las cualidades del cristiano. Yo pensaba, así como los católicos romanos, ahora que tienen un papa nuevo, León XIV, que son orgullosos de llamarse católicos romanos. Usted le dice, ellos no dicen yo soy cristiano. Si llegan a decir usted es cristiano y dice soy católico romano, ellos lo dicen. Y nosotros somos católicos, apostólicos, pero no romanos. Apóstoles de los evangelios. Nosotros no somos romanos. ¿Cuántos lo creen? Diga: no soy romano, soy evangélico. Y tenemos que tener ese orgullo en nuestro corazón.
Ahora, ¿por qué les digo a ustedes que son creyentes evangélicos? Siéntanse orgullosos de ser eso, de ser un cristiano evangélico. ¿Por qué he hecho el énfasis en ser cristianos evangélicos y lo combino con la palabra cristianos? Porque hay una diferencia entre ser cristiano y ser cristiano evangélico. El cristiano en su definición representa a toda religión que crea en Cristo. Están los católicos, ortodoxos, aún digamos protestantes como nosotros. Pero cuando nosotros miramos la definición de lo que es cristiano evangélico, el evangélico se caracteriza por su fuerte énfasis en la Biblia como palabra de Dios y guía, en la Trinidad de Dios, en la transformación del Espíritu Santo, en la experiencia de la conversión personal en Cristo como salvación para nosotros y en un enfoque de evangelización y discipulado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, por eso, aunque yo no digo que si usted se llama cristiano esté pecando, no, de ninguna manera, o que no se pueda llamar cristiano, pero lo importante es saber usted en su interior que es un cristiano evangélico o un cristiano protestante. No somos católicos romanos. Amén. Que no nos confundamos con las cosas y las definiciones. Ahora, mucha gente nos dicen a ustedes, porque ya saben que el cristianismo hace énfasis en eso, y le dicen, ¿usted es cristiano? Claro, cuando yo estaba en Europa yo decía, yo soy cristiano. Ah, tú eres católica. Cuando yo decía, soy cristiano, me decían, ¿usted es católico? Y yo tenía que hacer, no, yo no soy pas católico, yo soy un evangélico. Yo soy evangélico. Ah, muy bien. Allá como que el catolicismo ha sido tan marcado en muchas cosas que no les gustan. Pero cuando ven al cristiano evangélico, ven diferente al cristiano evangélico en Europa, créanme, yo lo viví. Entonces, queridos, si bien todos los evangélicos son cristianos, no todos los cristianos son evangélicos. Dígaselo al que está a su derecha y a su izquierda. Si bien todos los evangélicos son cristianos, dígalo. No todos los cristianos son evangélicos. Ser evangélico enfatiza en esas 5 cosas. Y puede haber otras más. En la Biblia, como autoridad, la Trinidad de Dios, la conversión como transformación por el Espíritu Santo a la salvación, la evangelización, la expiación de Cristo en la cruz y el discipulado en la iglesia. El discipulado se hace ¿en dónde? Aquí en la iglesia, no por fuera. Entonces debemos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que levantar líderes de un nuevo cambio social y espiritual, sin miedo de que nos llame como somos, cristianos evangélicos. Porque el que sigue el evangelio, y ustedes se preguntarán, ¿cuál evangelio? Y Pablo nos da la respuesta. Acompáñenme a Romanos 10, 17b. Es el evangelio de Cristo. Yo no estoy inventándome otro evangelio. Es el evangelio que Pablo nos da claramente. Ya llegaron a Romanos 10, 17. Cuando dice esta palabra hermosa, sencilla, que ustedes la conocen, pero hay que repetirla. ¿Qué es lo que dice Romanos 10, 17? B. ¿Qué dice? Que la fe viene por el oír. Ahora, cuando usted viene aquí, ¿qué es lo que escucha? La palabra de Dios. Y cuando hablo la palabra de Dios, ¿qué palabra esgrimo? La palabra de Cristo. Yo no me puedo inventar otro evangelio. Evangelio según San Walter. ¡Ja! Imagínense. O evangelio según San Johnny. No, o evangelio según San Jorgito. ¿Aló? No, queridos, esa no es la realidad. La fe viene por oír, porque el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta iglesia es cristocéntrica, bibliocéntrica. No nos podemos ir para la derecha ni para la izquierda, sino lo que dice la palabra de Dios.
De ahí que somos evangélicos protestantes. ¿Por qué protestantes? Porque la reforma se dio con Martín Lutero cuando vio que la iglesia original católica romana se había desviado de los principios bíblicos. Y siguen. Pero no voy a entrar en detalles. Usted lo puede ver en la historia. Yo no voy a menoscabar su fe. De pronto vaya aquí algún cristiano católico romano y de pronto pueda estar sintiéndose ofendido. No, yo no lo quiero ofender, querido, porque para mí Cristo es todo. Por eso Jesús dice, oiga, hoy todos se llaman cristianos, pero la Escritura dice, ¿y por qué no hacen lo que el Señor nos pide? Tenemos 5 cualidades para mostrar. ¿Cuáles son esas 5 cualidades? ¿Cuáles son? Amor, fe, pureza, hablar y conducta. Mire cómo está definido, qué es un pensar, qué es un sentir, qué es un decir, qué es un hacer. Lo tenemos que tener en pureza para poder hablar y poder actuar conforme a lo que creemos. Si no, frikis, calaveras, nay. Así está bien, ¿no? Tuki tuki, te fregaste, Cabo Elena, pero bueno, Cabo de Vela, ahí estamos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento valientes, valientes, valientes. Y eso es una bendición. Pero también en el Antiguo Testamento, como en los tiempos de hoy, hay valientes. Quiero que vayamos a Josué, un valiente. Josué 1, capítulo 1, versículo 9. Allá atrás, cuando termina Deuteronomio, ¿empieza quién? Josué. Algunos teólogos y estudiosos dicen que el Pentateuco no debería llamarse Penta, sino sexto. ¿Por qué? Porque Josué es parte del Pentateuco, es la continuación de lo que está pasando. Pero los mismos judíos han dividido la Torá en los 5, no más. Así que miremos qué dice el versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y dígale al que está a su derecha y a su izquierda, sé fuerte y valiente. Yo no sé en qué momento de tu vida estás pasando por alguna dificultad, que tu creencia, que tu fe está siendo tocada, manejada, manipulada, pero el Señor te dice hoy, no temas, sé fuerte y no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vaya. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra es para ti, iglesia, en los tiempos de hoy. Viene desde Josué, hace más de 5,000 años. Y sigue hoy siendo vigente, porque la palabra de Dios es vigente. Así como Pablo a Timoteo, así es Dios con José. Por eso Pablo está animando a la iglesia, como Dios animando a José, diciéndonos, sé fuerte y valiente. Nos anima. Vivimos en una sociedad que ustedes mismos saben cómo está. ¿Cómo está? Corrupta. Se está degenerando día a día. Mire, lo que usted está viendo hoy no se veía hace 30 años. Pero lo que está viendo hoy en unos años va a ser peor. Y no se vayan a asombrar, porque nos han venido preparando poco a poco para que se levante el anticristo. Porque en los tiempos de Sodoma y Gomorra es lo que se va a ver en estos tiempos. Ya se está viendo muchas cosas, pero no voy a entrar en escatología. Vivimos en medio de una sociedad corrupta, apartada de Dios. Se cuestiona, mire, se cuestiona la Trinidad, se cuestiona la naturaleza de Jesús, se cuestiona la Biblia como palabra de fuente divina para nosotros, se cuestiona. Y si nosotros no somos valientes espiritualmente en el conocimiento de la palabra, te van a envolver y te van a engañar y te van a confundir. Tengan mucho cuidado, porque si no leemos Biblia, nos fregamos. Y si no le pedimos al Espíritu Santo discernimiento, nos fregamos. Y si no ayunamos, nos caemos. Esa es la realidad. Sabemos que hay 3 sociedades en el mundo: los gentiles, los judíos y la iglesia del Señor. Esa es la tercera sociedad bíblicamente.
Porque todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal es parte de la iglesia del Señor, no como un lugar de reunión, ojo, sino como parte de su cuerpo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Por ahí algunos que dicen que es que el ladrillo no hace parte de la iglesia y que entonces hay que, si usted saca el ladrillo solamente no, para decir que no hay iglesias solas, pero usted, como es parte del cuerpo de Cristo, donde va, usted tiene que llevar la palabra, el mensaje de Cristo. Y a veces no lo hacemos, tristemente, y ahí estamos fallando. Ese es el pecado del silencio que el Señor nos va a llamar a todos. Por eso hemos dicho, uno trae dos, pero a veces se nos dificulta, no importa, siga orando. Josué, él no se dejó intimidar de los afanes del mundo, de la incredulidad de sus compañeros. ¿Saben por qué? Porque la fe, la promesa de Dios lo mantuvo fuerte. La fe en Dios, hoy nosotros debemos mantenernos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Y esa es la realidad de nuestras vidas. Hoy yo me apego a esa promesa que dice, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Y quién dice eso? Dios. Jesucristo también lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, no es indiferente el antiguo al nuevo con Cristo. Ojo con eso. Eso es lo que nos da a nosotros pertenencia. Necesitamos una iglesia que se mantenga firme en ella misma, que se sienta que está marchando con el poder del Espíritu Santo. Dile al que está a su derecha y a su izquierda, marcha con el poder del Espíritu de Dios. Díselo. Porque cuando marchas solo, solo estás. Aunque dice el Señor, yo estaré contigo, pero si no marchas sabiendo que Él está contigo, estás haciéndolo en tus propias fuerzas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted tenga pertenencia a su fe, pertenencia a su palabra, pertenencia a una iglesia donde usted pueda echar raíces, donde usted pueda crecer, donde usted pueda dar fruto, porque es que muchos quieren dar fruto sin echar raíces. Ese es el problema. Dile al que está a su derecha y a su izquierda, echa raíces para que dé frutos, dile así. El fruto lo da la palabra del Señor, porque es la que va a nutrir la raíz de nuestras vidas, de nuestra fe. Sin dudar, yo sé que Dios está buscando una generación de valientes. La pregunta es, ¿seré yo de esa generación o será que ya me dejó la generación de valientes? Usted puede llegar a los 85 años, pero usted es de la generación de los valientes. Usted puede tener 15 años, pero usted es de la generación de los valientes, porque en Cristo toda generación es de valientes. O sea, nunca crea que usted no es un valiente. Las dificultades, los problemas, cualquier cosa que vengan a perturbar nuestro caminar en Cristo, podrán opacar de pronto nuestra fe, podrán desanimarnos, de pronto podrán sacarnos de la congregación de los santos por un tiempo, pero tarde que temprano, donde usted echó raíces, regresarás. Y esa es la bendición más grande. Yo creo que aquí en esta iglesia hay una generación de valientes. Y me niego a no creerlo, porque yo veo la cara de ustedes y veo muchos jóvenes con el deseo de aprender, con el deseo de servir, con el deseo de ser personas arraigadas y llevadas por el Espíritu de Dios en discernimiento, pero sobre todo leyendo la palabra de Dios. Dígale al que está a su derecha y a su izquierda, coma Biblia y no coma cuento. Eso es importante. Dios le dio a Josué un encargo. Ojo. Y ese encargo era que debía de tomar la tierra que prometida de Canaán. Esa tierra que 40 años atrás él mismo la exploró y vio los frutos. Que se enfrentó a 10 de sus compañeros que fueron a explorarla también. Y él le creyó a Dios. Y Dios se apoyó en esa promesa, Josué. Jesús le dio a sus discípulos una ¿qué? Misión.
¿Cuántos son discípulos de Cristo? Levante la mano los que son discípulos de Cristo. Usted tiene esa misión hoy. Por eso dije, el pecado del silencio no la estamos cumpliendo, queridos. Eso es lo más triste. El mundo sí cumple con su función. El mundo sí trae luces. El mundo sí trae cosas, trae música, trae diversión, trae muchas cosas. Y tenemos que estar con los pies en la tierra. Dios no le dio una sugerencia a Josué, Dios le dio una orden a Josué. Ahí está claro. ¿Cómo se la dice? Ya te lo he ordenado. No es una sugerencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las promesas que Dios te ha dado? ¿Y qué orden te ha dado Dios? Ahora, ¿la estás cumpliendo? A mí no me respondan. Porque en comportamiento hay dos cualidades: hablar del Señor, hablar palabras que edifiquen y tener un comportamiento en pureza. Pero si no lo hacemos, eso va a afectar nuestras acciones. Entonces, ¿cómo actúas? ¿Cómo actuamos? ¿Por principios o por emociones? Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Porque Dios nos da promesas, pero por emociones nos equivocamos y actuamos pensando que esa promesa es de Dios. Creemos que vienen de Dios, pero como estamos emocionados, las acomodamos a nuestra situación y ahí vamos a tener consecuencias. Una de las cosas que más me apasiona a mí es la promesa de Dios a Abraham. Se la voy a decir a ustedes. Cuando Dios le dice a Abraham: vive en mi presencia y sé intachable. Y eso es lo que tenemos que buscar antes de todas esas promesas. Usted viva delante del Señor, sea intachable, y entonces esas promesas se harán realidad en el tiempo de Dios y no en las emociones de cada uno de nosotros. Porque actuamos muchas veces por emociones, pero tenemos que andar por principios. Cuando dice, wow, es intachable, quiere decir pureza, quiere decir obediencia. Y termina diciéndole: porque así confirmaré mi pacto. ¿Sabe qué significa pacto? Bendición. Es la misma enseñanza de Pablo, que enseña la actitud de tres maneras: amor, fe y pureza a los hijos de Dios. Levante los hijos de Dios que son evangélicos la mano. Eso ya vamos entendiendo, gloria a Dios. No se ofenda si le dicen evangélicos, digan amén. No se ofendan si le dicen católicos, digan amén. ¿Sabe qué significa la palabra católico? Universal. No se ofenda. Más bien corrijan: sí, yo soy un católico, pero no romano. Soy un católico protestante. Quiere decir iglesia universal que sigue a Cristo. Pero para no entrar en definiciones, no le pare bolas. Yo soy un cristiano evangélico, digan amén. Porque sigo a Cristo, sigo la palabra de Cristo, la enseñanza de Cristo. Y eso es importante. 5 cositas que le dije, que es lo que tenemos que hacer énfasis en nuestras vidas. A Josué, vuelvo y repito, Dios no le dio una sugerencia, sino una orden. ¿Y la orden cuál fue? Sé fuerte y valiente. Pero Dios va mucho más allá que ser fuerte y valiente como una orden. Porque después de la orden viene la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La misma que le dio a Abraham. Y esa misma es que la que le ha dado ¿a quién? A la iglesia de hoy. Vive en mi presencia y sé intachable, porque yo estaré siempre contigo. Y esa es la promesa: sé fuerte y valiente, vive en mi presencia y yo estaré contigo. Cuando usted no está en la presencia de Dios, ¿qué hace Dios? ¿Sabe lo que hacemos?
le amanatamos la mano al Señor, lo dejamos de brazos cruzados. Y Él tiene que decir, haga lo que quiera, hermano, porque usted no me sigue a mí. Yo estoy contigo, pero así. Entonces, si usted vive en su presencia intachable, créame que las manos del Señor se abren para darte las bendiciones. Mientras no estemos así, tuki tuki, nos fregamos, cabo de vela. Ya no alumbras más, que acabó la luz de Cristo. ¿Por qué? Esa promesa a Josué, a Abraham, a Moisés, la promesa de Jesús es para ti y para mí, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo estaré contigo. Dios es el eterno presente. Sus promesas no cambian. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre. ¿Dónde están las mamás? ¡Qué bendición! Estamos celebrando ese día como mujer que son. ¿Dónde están las hermosas mujeres de esta iglesia? Estoy hablando de todas. ¿Dónde están las hermosas mujeres de esta iglesia? Uy, pero muy poquitas. Porque si digo dónde están los hermosos hombres, era un paréntesis aquí como para... ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de mujeres valientes en la Biblia, podemos encontrar una Rahab. Su valentía refleja en su disposición de ayudar a los espías israelitas, escondiéndolos a costa de su propia vida. Otra mujer valiente, Débora. Su valentía se manifiesta en su liderazgo como juez y un papel en la victoria militar contra los cananeos. Otra mujer, Jael, casi no nombrada. Su valentía se demuestra en su determinación de matar a Sísara. ¿Se acuerda quién era Sísara? El general enemigo. Sacó la fuerza y la estrategia para hacerlo. Ruth, nuestra amiga Ruth, su valentía se evidencia en su comportamiento con su suegra. Muchas nueras no les gustan a la suegra, pero esta es la diferencia, que sí se pueden vivir se puede vivir en coinonía. ¿Cuántos dicen amén? Se convirtió en parte de la historia de Israel. Siguió a su suegra Noemí a tierras extranjeras porque ella era moabita. Esther, su valentía se manifiesta al enfrentar al rey Asuero y solicitar ayuda para su pueblo, para que no fuera masacrado por la orden que él había dado a través de la conspiración de ¿quién? De Naamán. María, la madre de Jesús, fue valiente, porque en esos tiempos una mujer que quedaba embarazada era ¿qué? Apedreada. Fue valiente en su aceptación de la misión de ser la madre del Mesías. Y ahora queda una mujer, diga yo, ustedes mujeres son valientes en estos tiempos difíciles. La lista sigue hasta los tiempos de hoy. Porque la mujer, igual que cada ser humano, ha sido creada por Dios. Usted, mujer, tiene un gran valor a sus ojos. Usted, mujer, es valiosa a los ojos de Dios. La mujer no se deja llevar por la apariencia exterior, pues su verdadera fuerza viene de su interior. Porque su relación con Dios es sumamente importante para ellas. Por eso, mujeres que están en esta iglesia, permita que Dios cada día vaya transformando su corazón, vaya renovando su visión y vaya levantándola con valentía. Dios valora todo eso y lo hace y te apoya. Aquí tenemos en la iglesia mujeres valientes. Muchas mujeres valientes. Está mi esposa, está la esposa de Johnny, están todas las siervas que están sirviendo, mujeres que sirven en Ujieres, en Visa, en Alabanza, en Roca Kids, en Nicodemo, en Oración, en Mujer Integral, en Casados. La lista es grande en cada ministerio, son mujeres valientes. ¿Por qué no le damos un aplauso a todas esas mujeres valientes?
que sirven al Señor como siervas, que son esposas, que son madres, que son hijas, estudiantes, profesionales. Son unas valientes estudiantes que están esforzándose, mujeres, para poder ser ejemplo. Porque Proverbios 3:31-10 dice: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Y yo quiero dar un honor a una persona, como muchas otras jóvenes que se han graduado, que han sido sus hijas y que ustedes se han esforzado por ellas, y que tal vez no han tenido un reconocimiento, o sí lo han tenido de una manera, pero yo quiero hoy, como padres que soy, y no solamente como padre que soy, sino ustedes como padres a través de sus hijas valientes, quiero pasar un videíto que salió en Hechos y Crónicas del día de ayer. ¿Por qué no miramos ese videíto, por favor? Nueva profesional cristiana da gloria a Dios por su título. Catalina Pimiento recibió su título profesional en Psicología de la Universidad Javeriana de Bogotá. Hija del pastor Walter Pimiento y su esposa Marta, líderes de Casa Roca Cali, Catalina ha mostrado una profunda vocación por el acompañamiento emocional y espiritual. Actualmente su esposo sirve en el grupo de casados de Casa Roca Bogotá, apoyando a otras parejas en su crecimiento personal y matrimonial. Durante estos 5 años de mi carrera universitaria, sin duda he visto a Dios acompañándome desde el día 1 hasta el día final, y sé que lo va a seguir haciendo en mi vida profesional. He visto cómo me ha respaldado, cómo me ha renovado las fuerzas, cómo ha también recompensado el esfuerzo que he hecho. Pude ayudar a muchas personas, y yo sabía que no solo era yo, que no solo eran mis conocimientos, que no solo era lo que había estudiado, sino que también era Dios detrás de todo esto, permitiéndome ser su instrumento. Lo que hace la mayoría de las teorías más comprobadas y más basadas en evidencia es que confirman lo que Dios diseñó para el ser humano. Es una carrera, es una ciencia que confirma lo que Dios diseñó para el alma humana. Pues quiero decirles que la universidad tiene sus retos y suelen ser grandes. Van a haber trasnochadas, van a haber momentos donde vas a tener que decir que no a planes donde quisieras decir que sí, pero también trae sus recompensas y su fruto. Entonces sean perseverantes, esfuércense, y sobre todo recuerden que no caminan solos, que Dios está caminando con ustedes en cada paso que Dios está ahí para renovar también sus fuerzas. Y también me gustaría mencionar que la salud mental importa para Dios. No solo importa para nuestro bienestar, sino que para Dios es importante cómo está tu salud mental. Y buscar ayuda no es debilidad, es ser sabios. Y la psicología, como ya está diciendo, lejos de contradecir a Dios, muchas veces lo que hace es confirmar su diseño para el ser humano. Entonces no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de sanar, porque Dios está interesado también en lo que pasa en nuestra alma y quiere restaurar. No es porque sea mi hija, porque puede ser la suya también. Y esto es para la gloria de Dios. Ese es el testimonio que tenemos que tener, mujeres valientes. Y bueno, ¿y los hombres qué? Pues claro, del hombre también hay hombres que son valientes, que nos dan ejemplo. Porque la Biblia destaca a hombres valientes que enfrentaron grandes desafíos. En la historia de la Biblia encontramos hombres con perseverancia: Noé al hacer el arca, Moisés ante el faraón, José perseverante y valiente siguiendo las instrucciones de Dios al atacar las murallas de Jericó de una manera no convencional. Seguimos más adelante y encontramos a Gedeón con sus 300 valientes, hombres de fe y valentía. La confianza en Dios fue la clave para la victoria. Y si seguimos más adelante encontramos a David cuando destruyó no solamente a Goliat, sino a otros 2 gigantes más. Y por último está Jesús de Nazaret. Lo soportó todo por nosotros.
lo dio todo por nosotros, por cada uno de los que hoy estamos acá y los que van a venir acá por usted. Y en último, estás tú, hombre. Levante la mano los hombres. Ustedes son hombres valientes de Dios. Son ejemplos claros de fe, perseverancia y valentía. Y Dios respalda eso. ¿Cuánto lo creen? Quiero hacer unas preguntas a los hombres para terminar. ¿Dónde están los hombres que dan ejemplo? Porque al mirar las sillas de esta iglesia, vemos más mujeres que nos doblan. Aunque demográficamente es así. Hay más mujeres que hombres, pero hay más mujeres que hombres dispuestas de corazón a cumplir esa orden de Dios, que son sensibles a la palabra. ¿Y por qué nosotros los hombres somos tan a veces duros con la palabra? ¿Dónde está esa generación de valientes que quieren asumir el reto? ¿Dónde están esos hombres con la responsabilidad que Dios les ha dado en estas 5 cualidades, como Pablo a Timoteo, al hablar en conducta, en amor, en fe y en pureza? Que sean cabezas, que sean diligentes y responsables. ¿Dónde están esos hombres apasionados por la fe y la familia? ¿Dónde están esos hombres que estudian la palabra de Dios? ¿Dónde están esos hombres de oración? ¿Dónde están esos hombres? Los espero el viernes. Porque el viaje de Timoteo en el Evangelio, como el de Josué en la tierra prometida, no era pan comido. Era difícil. El enemigo no nos dará, ojo, la bienvenida, ni se va a retirar porque sí, no, Señor. El enemigo dará la batalla, y si usted, hombre, no se prepara, eso, tuki tuki. El hombre que no asume el reto será pan comido por el enemigo. ¿O será que de pronto hay algunos hombres que se esconden detrás de las faldas de las mujeres? Porque eso pasa. Hay que ver que hay muchas mujeres que sí se echan la falda al hombro, que son mujeres valientes, madres valientes, que se han levantado de generación en generación y que hoy no son la excepción. ¿Cuántos lo creen? Hoy la sociedad ha levantado hombres que son temerosos. Y cuando llegan a Cristo, déjeme decirle, lo más maravilloso cuando usted, hombre, llega a Cristo, es que Él los va cambiando, porque el hombre verdaderamente valiente considera a Dios en todos sus quehaceres. ¿Y qué son todos esos? Que no lo olvidan en su vida cotidiana, que no solamente lo buscan en las crisis, siempre se está recordando la promesa: no te dejaré, jamás te abandonaré, porque siempre estaré contigo. ¿Anhela la victoria? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi querido, vaya a Josué 5:13, porque para obtener victorias hay que quitarnos las sandalias. Josué 5:13 dice: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie. Frente a él, espada en mano, Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Este era Jesús del Antiguo Testamento. Entonces Josué se postró en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes? Ojo, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es ¿qué? Y Josué no obedeció. ¿Y por qué nosotros no obedecemos? Porque no entendemos el significado de quitarnos las sandalias. En Éxodo 3 a Moisés también se le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Es tierra qué? Sagrada. Tierra santa en hebreo está compuesta de 2 palabras.
Tierra significa Adamah, sustancia de la tierra. Santa, que es Kadosh, que significa apartado, separado. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Mire, la generación de cristianos valientes, hijos de Dios, son los que han sido llamados y apartados para estar en la presencia de Dios. Somos nosotros los que estamos en este lugar pisando una tierra santa. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando observamos las escrituras, ellos estaban ¿en dónde? En el desierto. Y eso tiene un propósito. Que cuando usted como valiente acepta el reto, entra en la prueba. O por lo menos está dispuesto a ser probado. ¿Sí o no, mi querido Brian? El reverendo. Suena bonito, reverendo Brian. ¿Para qué? Para mantener una posición y no una disposición, que son cosas diferentes. La palabra desierto también está compuesta de dos palabras en hebreo: midbar, tierra inhabitada, que viene de la raíz davar, que significa palabra, conversar, declarar, hablar. Entonces podemos decir, cuando usted no ha escuchado esa palabra, es que estoy en un desierto, sí, usted está, porque quiso entrar, pero cuando entramos a un desierto, bíblicamente, en su definición es: estás en un lugar inhabitable para hablarte. Esa es la razón, para hablarte. Lo que no hemos querido oír de la boca de nadie, ahí nos lo dirán. Lo que nadie te va a decir, ahí el Señor te lo va a decir, te lo va a explicar. Lo que ningún instituto enseña en el desierto, Dios te lo hará saber. Por eso nos llama a una tierra santa, a quitarnos las sandalias. Te ha separado, te ha apartado para estar a solas con el Señor. Ahí no hay celular, ahí no hay WhatsApp, ahí no hay mami, ahí no hay hijo de papi, ahí no hay esposita, hombrecito. Póngase valiente, hermano. Aquí no hay tarjeta de crédito, porque el desierto no es lugar para estar en compañía. Digan amén. ¿Cómo estaba Moisés? Solo en el desierto. ¿Cómo estaba Josué? Solo. ¿Y cómo estaba Jesús? En el desierto. Solo. Y estar allí es para que nuestra identidad se fortalezca con estas 5 cualidades. Tanto Moisés como Moisés se descalzan, porque ambos fueron los que llevaron y dirigieron la redención de Israel. Tenemos que entender claramente, iglesia, que es el momento de romper con los días ordinarios de la vida, que tenemos que tener una mentalidad de conquista y no de derrota, una mentalidad de tierra prometida y no de desierto. ¿Cuántos dicen amén? Porque el clamor del que quiere cambiar sus días ordinarios está en el llamado del Señor. Por eso, ese clamor, tenemos que recordar esas 5 cualidades de Pablo a su mentor o a su, ¿cómo se dice? Discípulo Timoteo. Regrese a 1 Timoteo 4. Vamos a ponernos de pie, lo vamos a leer. Vamos a ponernos de pie, lo vamos a leer. Con ganas, saque su Biblia, ponga su Biblia. Hemos dicho, vamos a ponerla en pantalla y la vamos a leer en pantalla y la vamos a leer en una voz de trueno. ¿Sí? ¿Ustedes son valientes, mujeres valientes? Se acabaron las mujeres. ¿Dónde están los hombres valientes? Eso. Hoy es el día de la mujer. Bueno, el día de las madres. ¿Dónde están las mujeres hermosas? Va mejorando eso, va mejorando. Vamos a leerlo a la voz de 3, 1 Timoteo 4. ¿Qué dice? Esa. Eso es para ustedes, queridos.
Eso es para los hijos de Dios, cristianos evangélicos valientes que no negocian su identidad. Y que por el contrario estas cualidades tienen que ir por delante, respaldada por la palabra de Dios y el respaldo del Señor que va con ustedes donde quieran que vaya. Siempre y cuando nos quitemos las sandalias todos los días, que significa santidad. Siempre y cuando estemos en la presencia del Señor, en la actitud que Pablo nos habla, en amor, en fe, en pureza. Y en ese comportamiento que mostremos quiénes somos, en la manera de hablar y en nuestra conducta. Para que todos los valientes que están en este lugar, actuemos de esa manera. Ponga su mano en el corazón. Cierra tus ojos. Y dile, Señor, gracias te doy. Hable con Él y dile, Dios, a veces me he sentido derrotado, a veces me he sentido triste, abatido. Hable con Él cómo te has sentido en los momentos difíciles. Y dile, Señor, hoy me has levantado no solamente el ánimo, sino mi espíritu. Y me has abierto los ojos para ver más allá de lo que me estaba metiendo en mis emociones, con mis sentimientos, sin mirar los principios. Hable con Él. Y dile, perdóname, Señor, porque a veces he sido terco, me he dejado llevar por las cosas. Perdóname, Señor, porque los retos de la vida me han llevado a pensar y a creer que no sirvo, que he caído en pecado, pero creo que eso no pasa nada y eso trae consecuencias. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces he denigrado de mi vida como cristiano evangélico y que hoy entiendo que lo soy. Gracias te doy, Señor, por los momentos maravillosos. Gracias te doy porque también he tenido momentos fuertes. Y te doy gracias porque tú me has levantado. Y te doy gracias porque me has fortalecido. Y porque he entendido que si vivo en tu presencia intachable, entonces tú confirmarás en mi vida esos pactos, esas promesas, esas bendiciones. Señor, que mi mente no sea la mente del mundo. Que mi mente no sea la mente de las circunstancias o de las influencias de amigos que quieran de pronto embarcar mi corazón. Que mi mente sea la mente de Cristo todos los días. Y que tú me llenes con tu gracia y con tu amor. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, te bendecimos. Que podamos salir de aquí sin temor. Porque el amor echa fuera todo temor. Y en tu gracia firme estoy. Y tú me amas y nos amas tal como somos. Amén y amén. Hola, iglesia. Qué bueno que hayan estado aquí, que se hayan conectado. Si esta prédica les gustó, chévere que la compartan. Dios los bendiga. Chao.